para ellos y extraen las riquezas. La joya de la corona del Imperio Británico va a ser la India. La India tiene de todo. Tiene población como mano de obra y mercado y tiene una gran variedad de recursos naturales. Es virreinato de la India y la reina Victoria se corona emperatriz de la India. O sea que veamos la categoría que tenía la India para el Imperio Británico. ¿Cómo les habrá dolido perderla? En el caso del indirect rule, elegían países que tenían gobierno propio, es decir, eran políticamente libres. ¿Cómo hacían en estos países? Alianzas con los gobernantes. De esta manera, el pueblo no notaba el cambio y no notaba que a partir de determinado momento dependía políticamente de su gobierno, pero económicamente dependía de una potencia europea. La que más operaba así, indudablemente, era Inglaterra. Inglaterra aquí en Argentina, y en especial después de la caída de Rosas, se va a dedicar a expandir los ferrocarriles. Luego de la conquista del desierto, muchos terratenientes ingleses se establecen en la zona de la Patagonia. Y aclaremos que los gobiernos argentinos le dan concesiones territoriales a lo largo de las vías a los ingleses y que no teníamos marina mercante, de manera que nuestros productos trasladados en trenes ingleses eran embarcados en barcos ingleses, iban a sus industrias y luego Inglaterra nos devolvía el producto hecho con nuestra materia prima a indudablemente un mayor costo. También se fomentó la inmigración durante este periodo. La inmigración fue un proceso absolutamente necesario porque acá existía ganado en cantidades, existía cultivos que crecían naturalmente porque el territorio era muy extenso, el clima propicio, pero se traen los inmigrantes europeos también porque estaban acostumbrados a practicar una agricultura intensiva, un mayor aprovechamiento de la tierra. Recordemos que Alberdi había dicho gobernar es poblar. No obstante, los inmigrantes se trataba de seleccionarlos. La idea de favorecer la inmigración europea está presente en nuestra Constitución. Vinieron colonos de regiones como Suiza, Francia, ya mencionamos los terratenientes ingleses. Más adelante va a venir gente de territorios no tan deseados, como el caso de italianos, españoles, personas de la zona de Europa del Este, y muchos de ellos son portadores de las ideas socialistas. Pero bueno, este va a ser otro cambio, ¿no es cierto? De manera entonces que vamos a tirar una pregunta que tiene todo que ver con la revolución industrial. ¿Por qué Estados Unidos llegó a convertirse en la primera potencia mundial, superando incluso a su madre patria Inglaterra? Y en Argentina, lamentablemente, seguimos remando y tratando de asentarnos y salir adelante económicamente. Creo que la clave la tenemos que buscar en la Guerra Civil Norteamericana, a partir de 1860. Acá en Argentina, también con las presidencias liberales, había una idea de progreso, pero era un progreso que va a estar muy basado en un modelo agroexportador. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Eran un solo país, pero el norte progresó industrialmente. El norte tenía industrias,
pequeños propietarios rurales que tenían su granja, que la explotaban familiarmente, eran proteccionistas de sus industrias, que quiere decir tratar de afirmar las industrias para crecer. Y tenían una mano de obra libre y asalariada. O sea, había proletarios, pero a diferencia del proletario inglés, el proletario o la clase obrera industrial norteamericana estaba mejor tratada. En el sur se fue formando un cuadro económico y social completamente distinto. El sur sostenía un modelo agroexportador. Agrariamente existían grandes latifundios, es decir, enormes propiedades en manos de terratenientes, que se solían llamar plantaciones, y producían productos agrícolas, entre ellos, por citar dos de los más importantes, el algodón y el tabaco. Eran librecambistas, quiere decir que vendían la materia prima y compraban productos industrializados. Y tenían una mano de obra que eran los esclavos negros, lo cual contradecía de alguna manera los principios básicos de la democracia liberal sobre la cual se fundaron los Estados Unidos, que dieron la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, que seguían las ideas de John Locke, que seguían las ideas de la igualdad. Pero había un grave problema. Supongamos que, dejando de lado los principios, tomemos la economía, podría haber funcionado si el sur le hubiera vendido al norte sus materias primas. Pero resulta que el sur le vendía sus materias primas a Europa, a Francia, pero principalmente a Inglaterra. Las clases sociales altas del sur llevaban una vida principesca. Tenían inclusive excelentes militares formados en academias militares. Acá surge un personaje que es elegido presidente de los Estados Unidos, que es Abraham Lincoln, que decide terminar con la situación y da la ley de supresión de la esclavitud. Obviamente, uno se pone a usar la lógica y diría que los esclavos negros iban a tratar de llegar al norte para ser libres, ya que los dueños de las plantaciones del sur se negaron a acatar esta ley de libertar a los esclavos. Sucede que muchos esclavos se quedaron en las plantaciones del sur. Incluso muchos esclavos llegaron hasta a pelear por el sur. Pero el hecho es que se entabló una guerra. 13 estados del sur declaran su independencia del gobierno de Abraham Lincoln, forman la Confederación, nombran su presidente, su general es el general Lee, y aquellos que vieron la serie o la película de los Duques de Hazzard o conocen la marca John Lee Cook, habrán visto que tiene sobre fondo rojo una cruz con 13 estrellas blancas. Y nombro elementos populares porque justamente como queremos hacer algo al alcance de todos, ponemos ejemplos que hayan estado a la vista del gran público. Esa era la bandera confederada. El hecho es que se entabla la guerra y el sur tenía todas las ventajas en esta guerra. Hasta que un estratega del norte comprende que la única manera de triunfar sobre el sur era evitando que pudiera recibir los abastecimientos de armas y mantenimiento de su ejército de Inglaterra, para lo cual le bloquea los puertos. El bloqueo de los puertos es la muerte del sur, porque quedan, al no tener industrias, no podían reponer armamentos,
no podían reponer uniformes, no podían reponer ni transportes ni abastecimientos. Con lo cual, los generales del norte, como Sherman o Grant, arrasan prácticamente el sur. De esta manera, el balance final de la guerra civil estadounidense es obviamente el triunfo de la idea de Abraham Lincoln, pero es el triunfo del modelo industrial sobre el modelo agroexportador, porque en ese sur arrasado va a florecer la industria de la construcción. Entonces, los negros son libres, teóricamente iguales, ciudadanos que sus antiguos dueños, y digo teóricamente porque ya vamos a analizar, que sigue hasta nuestros días, el problema de la desigualdad racial y del racismo en el sur de los Estados Unidos. Pero digamos que jurídicamente las cosas quedan de esa manera. Más adelante el sur también va a cobrar su riqueza a través del descubrimiento del petróleo, pero acá lo importante es el triunfo del modelo industrial sobre el modelo agroexportador. Y vamos a decir que si bien Abraham Lincoln paga con su vida este triunfo, en los Estados Unidos se levantan. Y estamos hablando del año 1865, y antes de finales del siglo XX, los Estados Unidos están exportando capitales, no solo productos. Con lo cual vemos su avance vertical hacia arriba. Creo que esto también tiene que ver con que los Estados Unidos, ya desde el 4 de julio de 1776 y de la mano de los padres fundadores, establecieron un proyecto de Estado. ¿Qué es un proyecto de Estado? No importa qué partido político no gobierne, el país tiene que salir adelante y hacia arriba. Y por lo tanto, a diferencia de la Argentina, donde el partidismo es tan agudo y no hay un proyecto de Estado, se destruye lo que hizo el otro solo porque lo hizo el otro. Somos eternamente anti, somos eternamente Boca River en política. Y lo peor es que en planes económicos. Por ese motivo, nosotros asistimos en Argentina a una sucesión de gobiernos que se pliegan al libre comercio y al modelo agroexportador, y alternados con otros gobiernos que quisieron emprender la industrialización, y en el medio golpes militares que fueron destruyendo las iniciativas de aquellos que se quisieron poner de pie frente a los capitales. Y voy a citar el ejemplo de el derrocamiento del Partido Radical en 1930 por Uriburu, que se dice que es un conflicto con olor a petróleo, o el derrocamiento también por el golpe militar de 1966 de el presidente Arturo Illia, que quiso ponerse de pie frente a los laboratorios multinacionales. Y creo que, bueno, esto no se explica, estoy hablando de tiempos contemporáneos, cómo la revolución industrial siguió ejerciendo sus efectos hasta nuestros días. Progresivamente el capitalismo se va a convertir en monopólico, y ya en nuestros días nosotros no tenemos que hablar de países. Quizás a nivel bélico, a nivel armamentista, sí, pero en realidad económicamente al mundo lo manejan las corporaciones. Y con las corporaciones suelen tener intereses creados en rubros tan diferentes que una misma corporación puede ser dueña de tierras, de bancos, de aerolíneas, de industrias, y diversifican su capital. Cuando les conviene se instalan en un país porque la mano de obra es barata o las condiciones lo favorecen. Si viene un gobierno que les hace desfavorable las condiciones, levantan esa parte de su empresa porque están desparramadas por el mundo y se van a otro lugar donde las condiciones son favorables.
De manera que con esto cerramos el capítulo de la Revolución Industrial y esperemos que haya quedado todo claro.